Uno de los servicios más demandados que ofrecemos en Venta Inteligente es la selección de vendedores. Muchas empresas acuden diciéndonos que se han esforzado mucho en sus procesos de selección, pero que nunca han terminado del todo satisfechos con los vendedores que han elegido. Por eso, hoy vamos a hablar de procesos de selección de personas en general y de procesos de selección de vendedores en particular. ¿Te interesa? Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos prácticos para mejorar tus ventas desde hoy. Bienvenido a Venta Inteligente. Yo soy Carlos Ogor y hoy, como te he comentado en la introducción, vamos a hablar de procesos de selección. En concreto, vamos a hablar de aquello que deberías hacer o preguntar a un vendedor durante la entrevista de selección. Antes de nada, hemos de aceptar algunas premisas, y es que todas las empresas necesitan vender. Y otra de las premisas que hay que aceptar es que empresas pequeñas o emprendedores no tienen mucha experiencia en ventas ni en selección de personal. A partir de estas dos premisas, es cierto que la mayoría de empresas pequeñas tienen un núcleo de recursos humanos técnico, es decir, gente especialista en su área de experiencia. Por ejemplo, si la empresa se dedica al desarrollo de software, tendrá ingenieros, programadores, etc. Si la empresa es de reformas, tendrá fontaneros, albañiles, pintores. Si la empresa es una clínica veterinaria, tendrá veterinarios, o analistas, o peluqueros caninos. El caso de los autónomos es todavía peor. Si eres un autónomo o eres un solo emprendedor, por motivos obvios, tu perfil es eminentemente técnico. Todas estas empresas y emprendedores tienen un alto grado de conocimiento en su área de trabajo. Conocen perfectamente los procesos básicos de su área. Por eso, les resulta sencillo saber cuándo alguien está capacitado o no para realizar un trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando se salen de ese área de conocimiento? La mayoría de empresas pequeñas o de emprendedores entienden que necesitan, por ejemplo, una asesoría para temas legales y laborales. Al fin y al cabo, un error en presentar los impuestos o incumplir una ley, aunque sea por desconocimiento de la normativa, puede significar el fin de la empresa. Pero, ¿qué sucede con el resto de puestos necesarios en la empresa? ¿Cómo busca una pequeña empresa o un emprendedor? ¿Cómo busca un recepcionista? ¿Cómo busca un contable? ¿Cómo busca un vendedor? Pues en la mayoría de los casos simplemente te dejas guiar por tu intuición o por alguna recomendación de familiares, de amigos, de conocidos. En el mejor de los casos, estas pequeñas empresas o emprendedores hacen un pseudo proceso de selección, por llamarlo de alguna forma, poniendo un anuncio de trabajo en algún portal de empleo, haciendo alguna entrevista al candidato, y yo lo llamo pseudo proceso de selección porque generalmente ni se definen correctamente las necesidades del puesto, ni se definen las competencias necesarias, y luego, por ejemplo, tras analizar los currículos por experiencia, ojo, no por competencia, lo que se hace es una entrevista personal con preguntas genéricas o directamente irrelevantes, de estas que ponen en esos famosos portales de empleo, de esas que se utilizaban hace 30 años, que no aportan ninguna información sobre el candidato que permita predecir o controlar su desempeño futuro. En otros episodios de Venta Inteligente te hablaré de los objetivos, necesidades, competencias, de cómo se redacta una oferta de empleo o cómo se realiza un análisis de candidatos por competencias. Pero hoy me quiero centrar en la entrevista de selección. Mi amigo Alfonso Alcántara, Lloriento en Twitter, siempre dice que una entrevista de selección es una conversación entre dos mentirosos. La empresa siempre intentará que el puesto que ofrece parezca una oportunidad mucho más atractiva de lo que probablemente es.
El candidato siempre intentará simular que supera con creces las condiciones necesarias para el puesto. Esto es algo normal. Cada una de las partes lo que está haciendo es vendiendo su posición. Pero por eso es importante la entrevista personal. El objetivo de la entrevista personal no es conocer las capacidades del candidato. Eso lo deberíamos haber garantizado en el previo paso de análisis del candidato. En la entrevista personal, lo que tenemos que garantizar es que ese candidato es capaz de hacer lo que necesitamos, comportándose como esperamos con los clientes y con el resto de compañeros de la empresa. Te voy a contar una pequeña historia. Mi padre era ingeniero y mecánico industrial. Cuando tenía que seleccionar a un mecánico, lo llevaba al taller y le pedía que hiciera algún trabajo. En 10 minutos era capaz de saber si la persona sabía o no sabía tal y como lo que había puesto en su currículum. Pero además comprobaba si esa persona tenía destreza con las herramientas, si era ordenado, si se frustraba con facilidad. Como te he comentado al principio de este programa, lo importante de una entrevista de selección no es hacer preguntas, lo importante es garantizar que el candidato es el idóneo para el puesto. ¿Qué es lo que ocurre cuando seleccionamos a un vendedor? Pues que, como la mayoría de gente tiene muchos conocimientos en su área de experiencia, en su área de trabajo, pero no tiene muchos conocimientos en venta, sobre todo si hablamos de pequeñas empresas y emprendedores, el problema es que rara vez se pone a prueba a los vendedores o se les pregunta sobre sus capacidades o habilidades técnicas. Escucha la siguiente frase y reflexiona sobre ella. Esta persona parece convincente al hablar, tiene mucha labia y va muy bien vestido. Además, lleva 15 años trabajando de vendedor. Eso es que debe ser buen vendedor. ¿Alguna vez has dicho esta frase o alguna similar? ¿Alguna vez la has pensado? En Mente Inteligente, cuando una empresa o un emprendedor nos pide que le ayudemos a seleccionar un vendedor, los candidatos que llegan a la entrevista personal deben pasar una serie de pruebas técnicas. Tras una pequeña charla para conocer sus objetivos vitales y hacer que el candidato se relaje y se posicione, empezamos analizando su capacidad de organización personal y eficacia. Por ello, les vamos lanzando distintos elementos. Pues ahora tienes que apuntar una llamada. Imagina que te llama un cliente y te pide que le visites el martes que viene a las 11. Ahora tienes que preparar un presupuesto para otro cliente. Te entra un correo diciéndote que antes del viernes tienen que estar los gastos registrados. Le vamos, como digo, lanzando esos distintos elementos y le vamos pidiendo que configure una agenda semanal. Al final, lo que se trata es de ver cómo va reaccionando y cómo gestiona sus compromisos ante cambios en la organización y la carga de trabajo. Tras esa primera prueba, hacemos una pequeña prueba de competencias de comunicación escrita. Hoy en día no basta con que un vendedor sepa hablar bien. Muchas de las comunicaciones que realizará con un cliente serán escritas, bien por WhatsApp, bien por correo electrónico, bien porque tiene que enviar una propuesta o tiene que darle una propuesta en mano al cliente. Por eso, debe de tener una ortografía y una gramática no solo aceptables, sino remarcables. Para ello, le damos una pequeña información sobre lo que queremos que escriba y, con un tiempo concreto para hacerlo, dejamos que prepare esa redacción y que la realice. Este ejercicio tiene como objeto no solo analizar sus competencias ortográficas y gramaticales, sino también sus competencias de eficacia a la hora de llevar a cabo un trabajo en condiciones muy estrictas. La tercera prueba que solemos pasar a nuestros vendedores en un proceso de selección es las competencias orales. De modo similar al anterior, el candidato recibe una serie de indicaciones sobre aquello que debe defender y sobre la persona que tiene delante, sobre todo detalles a nivel de comportamiento o de factores observables. Se trata de que analice la información en un tiempo limitado y sea capaz de presentar y defender una propuesta de forma solvente. El último ejercicio que llevamos a cabo es poner a prueba su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Se le van presentando varios escenarios y
El candidato debe decidir cuál será su comportamiento en cada uno de ellos y defender su respuesta. En este tipo de pruebas no hay una solución correcta. Lo que se busca es entender la forma de comportarse del candidato en distintas circunstancias. Con toda esa información, preparamos una ficha del candidato con los niveles de las distintas competencias, tanto en técnicas de comunicación como en liderazgo, organización, eficacia. Como puedes ver, cuando en Mente Inteligente hacemos un proceso de selección para algún cliente, la entrevista personal es más una prueba técnica, como la que mi padre le hacía a un mecánico cuando se lo llevaba al taller, que no una simple conversación. Mi consejo es que si tienes que elegir un vendedor para tu negocio, bien sea para meterlo en nómina, bien sea freelance, al final tienes que pensar que el vendedor está dando la primera imagen ante el cliente de tu negocio. Pero además, el vendedor es el responsable de que tu negocio prospere y sea rentable. Si el vendedor no vende, por bueno que sea tu producto, dudo mucho que consigas hacerlo rentable. Gracias por haber llegado hasta aquí y te espero en el próximo programa. Entra en www.ventainteligente.com y descubre más contenido sobre ventas. Y no olvides visitar nuestros cursos y los servicios que ponemos a tu disposición para mejorar tus ventas desde hoy.